Muy bien, saludos nuevamente a todas, a todos desde la distancia. Saludos donde se encuentren, en sus lugares de residencia, en sus países donde estén viviendo en la actualidad, en distintas ciudades en el planeta. Es para mí motivo de gran alegría, me siento muy contento, siento un gran orgullo de estar en este momento con Leticia Ana Oviedo. El segundo apellido no me lo recordé, pero no tuve el placer de recordar el segundo apellido de ella, pero en parte porque no fue directamente compañera mía de la cohorte del 91, ella inició 2 años atrás a estudiar psicología en la Valle, como ella nos lo contará durante precisamente esta entrevista. Bienvenida, Leticia, quiero estar contigo hoy. Gracias, qué chévere, chévere este espacio, muchas gracias. Muy bien, resumiendo un poco los aspectos que nos tienen aquí en esta reunión, en esta conversación, antes de generarte los lineamientos, las inquietudes, es un poco de lo que hemos estado revelando, es esa época interesante de los 90, en que nosotros nos conocemos, por ejemplo, contigo, yo específicamente, habiendo entendido que, por ejemplo, en el 91 estamos estrenando una nueva constitución que se construye por esa misma época y comienza el país como tal, Colombia, a desarrollarse a partir de supuestamente esa constitución. Aparte de eso, algo que nos conecta fascinantemente por la época es también que un referente nuestro, el educativo, filosófico, cultural y demás de la Universidad del Valle, como univallunos que somos, recién había fallecido. Para nosotros, en nuestra casa, que es en el 91. Pero para ti, Leticia, por ejemplo, tú ya estabas desde el 89. Entonces, en don Estanislao Zuleta, es a quien me refiero, él había recién fallecido ya por el año de 1990. Y todo esto dentro del marco de lo que estamos celebrando como Univallunos, 75 años de establecimiento de fundación como tal de nuestra alma mater. Creo que eso nos une bastante a ti y a mí y a los demás compañeros tanto de tu cohorte de estudios como en particular y prácticamente los que iniciamos en esa época de los 90. Entonces, precisamente es un poco lo que nos cuenta primeramente Leticia, quién eres, de dónde vienes, cuál es prácticamente tu trasegar antes de entrar a estudiar psicología, dónde estudias y qué estabas haciendo antes de estudiar esta espectacular carrera como tal. Vale, pues bueno, yo te escucho y pienso, yo venía de una burbuja, realmente hace muy poco hago conciencia de esto que estás diciendo de la Constitución del 91, por ejemplo. No, en esa época, pues eso no fue significativo para mí, curiosamente, o sea, penosamente tal vez, pero yo era una niña, yo tenía 16 años cuando entré a la universidad, venía de un colegio privado de monjas, bueno, había sido, digamos, de tradición religiosa, que es el Sagrado Corazón. En esa época ya le habían quitado el de Jesús, era el Sagrado Corazón Valle del Lili. Eh, y lo mismo con Estanislao Zuleta, o sea, yo tampoco tenía ni idea de quién era Estanislao. Simplemente pues veía un profesor que siempre estaba como rodeado de un grupo de muchachos, ¿no? Él siempre iba a la cafetería con su cafecito y se sentaba en una esquina, digamos, tengo la imagen muy vívida de él y rodeado de estudiantes de filosofía principalmente y otros de psicología. Rodeados de sus discípulos, digámoslo así, Sí, 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 porque esa es era la considerado imagen. un maestro de la época. Esa era la imagen exactamente que yo tenía de él. O sea, él entraba a la cafetería con su caminadito y era como, sí, siempre estaba rodeado y él se sentaba y bueno, tenías como sus tertulias allí con sus estudiantes. Yo, pues realmente como te digo, yo venía de una burbuja y creo que esa burbuja se demoró muchos años en romperse totalmente. Eh, pues provengo de una familia, digamos, muy, quizás muy conservadora en muchas cosas y yo era la niña, yo era la hija menor de esta familia, así es que fui muy protegida y entonces yo iba pues al colegio, eh, aparte del colegio pues entrenaba baloncesto en la Liga del Valle un tiempo, iba por ahí a un grupo juvenil de una iglesia.
Y ya, eso era como mi vida. Entonces, pasar de esa, digamos, esa vida tan restringida a entrar a la Universidad del Valle fue un cambio bastante grande para mí. Y bueno, tuvo como mm, muchos retos y muchas vivencias muy interesantes. Fue realmente un cambio muy drástico. O sea, yo de un colegio, además era un colegio femenino, privado, de clase alta, eh, pues a pasar a la Universidad del Valle, donde yo empecé a encontrar una cantidad de gente maravillosa, extraña. Para mí era gente muy rara, pero eso mismo me generaba mucha curiosidad. Entonces, digamos que mi vida en la universidad fue principalmente socializar, principalmente a lo que yo, por eso tal vez me recuerdas en la cafetería con mucha frecuencia, porque fue donde creo que pasé más horas en mi formación académica, en la cafetería de socioeconomía y por ahí en los árboles también, digamos, como reconociendo todo ese universo que era tan ajeno a mí, pues era tan distinto a lo que yo había visto hasta ese momento en mi vida. Claro, porque llegas, comprando ahora mejor, llegas muy niña en realidad. Llegas en la adolescencia, pero todavía saliendo de tu niñez. Y para ti estar a los 16 años en semejante universo de conocimiento, ciencias tan vivas, de una manera tan espectacular, inclusive, por ejemplo, teniendo la oportunidad, tú en tu caso, que yo no tuve esa oportunidad de que llegaste a ver o estar cerca o viste pasar a un baluarte, pues en la educación, en la filosofía, a este personaje como tal, don Estanislao Zuleta, es algo impresionante. Claro que sí, porque es una persona de un amplio repertorio académico y profesional humano que une al campus como tal universitario de nuestra universidad. Y qué Sí, valioso que hayas tenido ese recuerdo tan interesante. un personaje muy controvertido, ¿verdad, Albert? Porque además él era antiacademia. Entonces fue muy simpático porque él no se formó en la academia, eh, digamos, en la universidad formal. Él era autodidacta, él hizo su proceso de pensamiento al margen de la academia. Y de hecho se decía que él no escribía, sino que eran sus discípulos, como los nombraste, quienes digamos, copiaban todas las ideas de él y finalmente le ayudaban pues como en ese ejercicio de escritura. Pues no sé, no me consta. Digamos, eso es lo que se decía de él, ¿no? Que Es parte del mito y de sí, toda él obtiene esa sus, aurora mágica que envuelve este tipo de personalidades, correcto. sí, sí, él obtiene su título, es honoris causa. Entonces es muy interesante que Correcto, esa figura sea tan representativa cuando él fue antisistema, o sea, en muchas cosas él fue correcto, realmente, es interesante. sí, E, e incluso del profesorado que nos relaciona a nosotros en lo de psicología en la Universidad del Valle son los que tienen directamente que ver ellos en la propuesta de ofrecerle, entregarle a él coincidencialmente, pues antes de su fallecimiento, obviamente, porque lo recibió en vida, su doctorado honoris causa. Pero sí mucha anécdota relacionada con este maestro, principalmente en el campo filosófico y también incluso tuvo que ver con el psicoanálisis, porque se aventuró en esa área del conocimiento del psicoanálisis. Precisamente, Leticia, me interesa saber como compañero tuyo de esa época y te recuerdo mucho en la cafetería por tu jovialidad y tu alegría adolescente, ¿por qué escoges precisamente en una época tan temprana de tu vida estudiar psicología? Y ligado a ello, ¿por qué te fijas en la Universidad del Valle específicamente, por ejemplo, habiendo inclusive por aquella época el programa como el de la Universidad Javeriana en psicología también? no, esa historia es muy simple, Albert. Yo realmente no tenía mucha opción. Mi padre era docente de la Universidad del Valle, él se jubiló de la Universidad del Valle. Entonces,
nosotros tuvimos sus hijos, digamos, la libertad de elegir el campo disciplinar que quisiéramos, pero en la Universidad del Valle. Pues porque también teníamos una exención de matrícula que era pues importante en términos económicos para nosotros. Y el tema de la elección de psicología, pues tampoco fue una cosa muy profunda. O sea, yo realmente no siento que yo en mi vida haya sido muy profunda. Eh, la verdad, a mí me gustaba la gente. En el colegio, pues yo era una niña, ¿no? Entonces terminé mi bachillerato, era la menor, era de las menores del grupo, pues que se graduó ese año. Y pues a mí lo que me gustaba realmente era mirar a la gente por la ventana del bus cuando iba hacia el colegio en las mañanas y como imaginarme sus estados de ánimo y eso. Yo creo que a mí me gustaba más era como la fotografía, ¿viste? Ahorita pensándolo, digamos, tenía digamos, una fascinación por ver a la gente, por imaginarme qué estaba pasando con ellos. Y, pero yo realmente iba a estudiar o quería estudiar comunicación social. Pero ahí hay una historia que es muy divertida y es que mi amiga de infancia, con la que yo me crié toda la vida, pues ella eligió comunicación social. Entonces yo no podía, pues en mi mente adolescente, hacer lo mismo que ella iba a hacer. Entonces, digamos, plan B, psicología. Así fue que yo llegué allí a la carrera de psicología. En esa época, ese fue el último año, creo, Albert, que teníamos que presentar examen de admisión en la Universidad del Valle. Entonces tenía que tener un puntaje de ICFES y presentar examen de admisión. Sin embargo, el puntaje de ICFES me alcanzó y afortunadamente me salvé de ese examen de admisión y con eso ingresé. Entonces salí del colegio derechito a la universidad, o sea, terminé el colegio y enseguida entré a la universidad. Como te digo, estaba muy chiqui, también era de las menores del grupo que inició en ese año. Interesante y fascinante a la vez recordar de parte tuya y compartirlo, pues a mi generación, a los que vamos 2 años después de ti, tuvimos el privilegio de conocerte cuando ya llevabas solamente 2 años estudiando allí como tal psicología en la Universidad del Valle. Te recuerdo mucho interés por el psicoanálisis y siempre con tus materiales académicos muy por esa orientación y siempre, nunca te lo pregunté quizá o no recuerdo, pero ahorita que hay la oportunidad por tu fascinación por ese aspecto tan particular de psicológico. También lo mismo, Albert. Yo cuando ingresé a la universidad conocí unas personas de semestres superiores y, digamos, en esas conversaciones me empezó a gustar mucho su perspectiva y era el psicoanálisis. Entonces, digamos, ellos leían y comentaban temas de psicoanálisis y a mí me fue encarretando eso y también me metí por allí, pero también había ahí algo de mucho ego. No sé, pues, si esa era la percepción. Hoy en día yo lo miro hacia atrás y digo, uno, digamos, los que teníamos esa orientación psicoanalítica en ese momento éramos bastante subidos y, digamos, sentíamos una superioridad en relación con el humanismo y en relación con el Conductismo, por ejemplo. conductismo. ¿Sí? Entonces, pues también era como una cuestión de estatus, creo yo. O sea, todo esto que yo te estoy diciendo es pues también como ya reflexionando ahora de adulta en relación con lo que era pues mi vida en ese momento, que era una niña, era una adolescente, además recién desempacadita al mundo. Entonces yo encontré esos referentes. Además, pues tuvimos como la posibilidad de ir a varios seminarios en Medellín, de la ANEL, de la CEPAN, que se llamaba en ese entonces, que era el Centro de Estudios Psicoanalíticos del Niño. Entonces eso fue como muy fascinante, ¿no? Entonces yo sí me veía en esa época
pues, digamos, mi proyección era terminar en la universidad, e irme a estudiar psicoanálisis en París 8, eh, y ser una gran psicoanalista. Digamos, a esta época sería yo una gran psicoanalista si la vida no me hubiera revolcado un poquito. Pe- Pero Leticia, en ese orden de ideas, ¿sigues por esa orientación clínica de igual manera o va variando eso conforme estás avanzando en psicología, estudiando? Eso ha sido muy interesante porque el psicoanálisis siempre ha estado en la base de la comprensión que yo tengo de lo humano, ¿sí? No, nunca me he desprendido totalmente de él, pero no lo volví a estudiar con juicio, ¿sí? Digamos que ya la práctica, cuando yo salí de la universidad y fui a hacer mi práctica profesional, elegí irme a un pueblo, a Guacarí, en el valle. Y pues porque también, o sea, como todas mis elecciones han sido así más bien locas, tal vez no muy profundas. Entonces, en esa ocasión yo tenía ya 21 años y llegó un agente de la Secretaría de Salud Departamental, el doctor Carlos Miranda, psiquiatra, y otras personas. Ellos habían hecho en ese año, el año anterior, o sea, en el año 1993, te estoy hablando, ellos habían hecho un estudio de salud mental en Guacarí, contratado por la alcaldesa en ese entonces, que era Dilian Francisca Toro, que es pues, esta persona pues, que es muy reconocida en la política nacional. Ella era la alcaldesa en esa época en Guacarí, había contratado un estudio de salud mental y allí se había encontrado pues que había una cantidad de situaciones que no estaban siendo atendidas y ella decidió conformar un centro, lo que llamó un centro de atención integrada en salud. Y entonces allí llevó muchos profesionales jóvenes y practicantes. Entre esos pues iba un residente de psiquiatría, había fonoaudiología, fisioterapia, educación especial, bueno. Entonces nos llegaron a la universidad en el momento en que yo tenía que elegir mi práctica y dijeron, bueno, hay esta oportunidad, ¿quién se quiere ir para Guacarí? Y yo pues sin pensarlo alcé la mano, porque me pareció como muy chévere la experiencia de irme a otra parte y de iniciar mi vida profesional pues como en un pueblo, no sé, es como que fue una cosa así como más bien automática. Y me fui con la expectativa de hacer mi práctica en psicología clínica de orientación psicoanalítica. Mi maestro era Lorenzo Baleño en ese entonces y fue una experiencia súper, digamos, enriquecedora, pero también como súper reveladora de lo que sería de ahí en adelante mi vida profesional. En términos de que lo que yo tenía tan claro, por ejemplo, de llegar a ser una gran psicoanalista y de dedicarme al psicoanálisis, pues se cayó como en la primera semana de estar en Guacarí, cuando empecé bueno, llegué de entrada, llegué y me dijeron, ¿usted qué necesita para empezar a trabajar? Entonces yo dije, pues, un escritorio, 3 sillas, una libreta y un lapicero. Y así inicié, o sea, fue así como ahora el servicio, porque en Guacarí sí había habido una psicóloga como itinerante antes, pero de hecho yo fui la primera psicóloga como de planta del pueblo. Entonces, mm, pues yo me senté en mi consultorio convencida de que los pacientes iban a llegar y yo iba a hacer mi consulta psicoanalíticamente orientada, pero eso no pasó. Eh, la gente, pues los médicos empezaron a remitir al servicio de psicología, pero la gente no iba porque eso era para locos. Entonces, muy poca gente empezó a llegar. Principalmente empezaron a llegar niños porque de las escuelas también empezaron a remitir. Bueno, este va perdiendo el año, entonces vaya que lo atiendan. Pero no era tan sencillo que las personas buscaran el servicio de psicología.
Y yo pues siempre he sido bastante inquieta y pues como desprevenida tal vez. Entonces yo empecé a irme a las zonas rurales, entonces con las brigadas del hospital, a las zonas rurales, entonces me iba, o a las escuelas, o bueno, como a moverme un poco en el pueblo. Y curiosamente, pues me fui vinculando más como con el trabajo comunitario. Así es que todo ese asunto de lo clínico y la primacía pues del trabajo clínico se me fue diluyendo en la realidad. O sea, Fue evolucionando, digámoslo así, de una manera práctica, pasando de lo clínico, de lo meramente individual, para irse poco a poco estableciendo dentro de lo comunitario, social, quizá lo cultural. correcto. Y pues digamos, eso fue muy, muy simpático porque nosotros, yo creo que a ustedes ya no les tocó tantos niveles de psicología social y de psicología comunitaria. Nosotros vimos 2 niveles de psicología social y 4 de psicología comunitaria. Y era un área que yo, pues, digamos, en la universidad no le encontraba sentido. Yo decía, pero ¿eso qué es? O sea, ¿eso para qué? Eso más bien parece política. Digamos, en mi reverencia también adolescente, yo decía, eso no es psicología, eso... Ahora, si ya entrando a lo profesional, una vez, digamos, terminas esa parte maravillosa de tu práctica profesional, de todo tu currículum, tu pensum académico, toda esa parte tan laboriosa que se desarrolla en la Universidad del Valle, antes de ser titulado propiamente dicho psicóloga en tu caso, profesionalmente, ¿en qué áreas a enfocar tus esfuerzos? mm. Bueno, entonces, yo por eso te digo que fue como revelador de lo que sería mi ejercicio profesional a lo largo de la vida, porque toda mi vida profesional ha sido así, como que yo voy con una idea y me encuentro con otra cosa y me toca estudiar y adaptarme y flexibilizarme y crear. Y eso ha sido muy bonito, porque eso no me ha permitido a mí sentirme experta en nada y tampoco como creer que ya tengo la fórmula de nada. Entonces, pues la realidad de la contratación de los psicólogos, no sé si de todos, pero pues la realidad que me correspondió a mí es que teníamos contrataciones a corto tiempo por proyectos. Entonces, bueno, yo después de que terminé mi práctica en el hospital de Guacarí me ofrecieron que me quedara trabajando allí. Luego, por otras situaciones, pues se terminó ese contrato allí, pasé a Ginebra, en el Valle, porque yo me quedé viviendo en Guacarí un tiempo. Allí nació mi hija y, digamos, me fui a trabajar a Ginebra, que es muy cerca de Guacarí, también con la como- pero lo mismo que te digo, o sea, a mí me contrataban y me decían, ay, qué bueno, necesitamos una psicóloga, pero nunca me daban mis funciones, sino que yo las tenía que construir y yo era la que tenía que decir qué era lo que tenía que hacer, qué necesitaba. Te tocó a pulso prácticamente como yo lo alcanzo a percibir, te tocó construir eso a ti misma, te tocó hacer una elaboración desde tu perspectiva de lo que ha venido hasta ese momento y tu experiencia, ir elaborando paulatinamente en específicamente ibas a estar desarrollando todo tu gran potencial uno profesional que siempre has tenido. Y Correcto. precisamente, ¿qué destacas? Ya comienzas a trabajar y a explotar todo ese potencial humano tuyo, profesional. Comienzas a trabajar, digamos, con las comunidades o con personas a tu alrededor en las diferentes regiones donde te has movido, que somos inclusive dos. ¿Qué es lo que más destacas de toda esa experiencia tan impresionante en lo profesional? Pues eso, justamente, o sea, que al no encontrar un manual de funciones ni una demanda específica de parte de las instituciones,
ni una claridad del rol del psicólogo. Entonces, creo que eso me ha permitido a mí formarme como una profesional muy creativa y también, pues, digamos, tratar de establecer parámetros. Incluso después de que yo salí de Guacarí, se empezaron a contratar varios psicólogos allá. Yo supe que después contrataron psicólogos en los colegios, en el hospital también creo que contrataron dos, o sea, se abrieron plazas para psicólogos a partir de esa experiencia. Entonces yo De tu experiencia, wow. lo que yo más destaco de lo que ha sido mi recorrido profesional es que me ha tocado ser muy creativa y muy flexible. Y eso también me ha permitido moverme por distintos campos. Yo he trabajado, pues, en relación con la pregunta que me hacías, he trabajado en clínica, he trabajado en proyectos sociales de distinto tipo, de atención humanitaria de emergencia, de atención en situaciones de emergencias y desastres, de temas de salud sexual y reproductiva, salud mental, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, eh, bueno, familias, asesoría, orientación a familias, a docentes, bueno, yo he hecho casi que, casi de Has todo. recorrido, claro, has hecho el abanico profesionalmente hablando y conceptualmente y te has desenvuelto en distintas áreas de las posibilidades que tú Sí, has tenido a tu alcance. Y te admiro por eso. Y noto que combinas la parte artística, la parte de la fotografía, que siempre asumo yo te interesó mucho porque siempre te veía con muchos materiales visuales o relacionadas siempre con lo del cine, por aquella época en la Universidad del Valle. A partir de todo este sumario tan interesante tuyo hasta el momento, ¿qué es lo esencial para ti, Leticia Eliana Oviedo, en la psicología, en la profesión? O para ti en particular, ¿qué es lo esencial? sigue siendo Precisamente. lo mismo que aprendí en la universidad por allá siendo chiquita, la capacidad de escucha. Es decir, yo creo que en la medida en que, digamos, conocemos, eh, digamos, tenemos claros los objetivos de nuestra intervención, conocemos las técnicas, pero sobre todo estamos abiertos a escuchar y observar, pues podemos diseñar nuestras propias intervenciones, porque es lo que te digo, mi historia ha sido eso, ha sido diseñar intervenciones donde quizás no las había o no las hay. De hecho, incluso he trabajado como voluntaria en una fundación que se llama Brigadas Ángeles por Colombia, y ahí lo que se hace son brigadas de salud. Entonces, vaya, haga una intervención, y además en contextos muy vulnerables, muy difíciles, intervenciones que sean útiles, que sean, digamos, que tengan peso en la vida de las personas, pero que vos sabes que no las vas a volver a ver probablemente nunca. Son Así es que oportunidades únicas. intervenciones únicas, lo mismo, yo tuve la posibilidad de trabajar muchos años con población en situación de desplazamiento forzado, pero desde la atención humanitaria de emergencia, donde los encuentros son mínimos también y son, digamos, muy estructurados en términos de que hay que diligenciar unos formularios o hay que hacer unas entregas de unas ayudas. Entonces, aprender a moverse uno de manera que así sea una intervención única, pues pueda dejarle algo a personas que tienen un alto sufrimiento, eso me ha parecido también pues muy bello y muy enriquecedor. Sigo aprendiendo, sigo aprendiendo. Bueno, yo, digamos, no he terminado de responder la pregunta que me hiciste, porque después de hacer todo este recorrido clínico, comunitario, luego salto al campo educativo. En educación también he hecho cosas, fui psicóloga escolar y más recientemente estuve en un programa de la Secretaría de Educación Municipal de Cali. Y ahora, y ahora estoy cerrando el círculo y vuelvo a mis orígenes. Entonces ahora voy a entrar a estudiar nuevamente psicoanálisis. Voy a hacer una especialización en psicología clínica de orientación psicoanalítica. Entonces, digamos, mi expectativa es volver a ese inicio, a ese A punto de inicio. tu esencia.
a mi esencia teórica, pero con todo el bagaje que siento que he recogido en un camino muy, muy rico, que me ha permitido, digamos, la inestabilidad laboral me ha permitido hacer un camino profesional muy enriquecido, mucho. Eh, Conozco de muchos campos, digamos, en profundidad cómo se mueven, pero como te digo, no me siento experta en ninguno, pero siento que el recoger, poner en diálogo esos distintos campos, he estado de pronto haciendo pinitos también desde psicología de la salud, pues como dentro de espacios de clínicas, hospitales, eso. O sea, he hecho muchas cosas, entonces eso también creo que ha ampliado mi panorama. Entonces vuelvo nuevamente al psicoanálisis. Se me hace muy interesante, se me hace particularmente interesante ese aspecto. Y haciendo un breve natural hasta o asimilar respecto a todo lo interesante que nos has planteado, que nos has compartido tan amablemente, toda tu preocupación por la persona, por el ser humano. O sea, eso es algo que prevalece en ti, por el servicio inclusive, porque lo tuyo está hilado por el servir. Lo que estabas haciendo al individual por servir al individuo en su exploración, lo comunitario, lo social, esa parte de estar con las comunidades vulnerables en pueblos retirados de la que originalmente era tu entorno, como era Cali específicamente hablando en la época de tu academia. Todo eso me lleva a pensar precisamente a reflexionar en decir que Leticia Ariana Oviedo es una persona muy con mucha tendencia hacia la parte humana y asumir su vulnerabilidad precisamente por todos los obstáculos que ha enfrentado como ser humano para explorar a partir de allí tu recorrido. Y por eso precisamente se me hace particular que regresas al análisis, lo cual te llamó inicialmente la atención cuando comienzas a estudiar psicología, quizá por hacer tu propia exploración. Sí, sí, ahora digamos me acerco de una manera distinta, porque en ese momento me acerqué mucho desde el ego, desde el intelecto, y creo que, digamos, la vida también lo va llevando a uno a pensar que el intelecto es una parte solamente, pero que no es el todo, y que si vos logras integrar las distintas partes de tu ser como psicólogo, ¿cierto? También tenés una mejor comprensión de lo humano. El ser completo el que cuenta, en últimas. Pues eso creo. Es interesante observar lo tuyo, cómo lo has manejado desde la virtualidad. Estamos viviendo tiempos complejos. La pandemia, el confinamiento o la cuarentena, como se le quiera llamar, dependiendo de la región. Todo esto, ¿qué implicaciones ha tenido para ti? ¿Cómo te has desenvuelto en esta complejidad de los tiempos recientes? Tú como profesional, tú como una persona tan entregada a las personas con las cuales tú trabajas comprometidamente. Bueno, este ha sido un año eh, atípico en muchos sentidos, digamos, un año con muchos retos y con muchos finales y con muchos comienzos. Siempre los finales son comienzos también, digamos que también es algo que he ido aprendiendo en la vida. Antes me angustiaba mucho cada vez que terminaba un proyecto y decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque ha sido la historia de mi vida, ¿sí me entiendes? O sea, mis trabajos más largos han durado 3 años, pero no es lo normal. Lo normal es que vos tengas un contrato a 1 año, a 8 meses, a 10 meses, a 6 meses. Eh, pero, pero la vida me ha enseñado que todo final trae implícito un comienzo también. Y este ha sido un año particularmente fuerte en esa enseñanza, digamos, en esa lección de vida. Muchas cosas terminaron, digamos, hubo muchos cierres. Y cuando inició la cuarentena, yo estaba trabajando con la Universidad San Buenaventura. Yo llevo varios años como docente hora cátedra en la San Buenaventura. Y pues ya, o sea, fue como de un día para otro, listo, tienen una semana para virtualizar los contenidos y arrancamos, que casi iniciando semestre, o sea, fue, sí, una cosa, llevamos poco tiempo, pero afortunadamente habíamos podido establecer como un primer vínculo con los estudiantes, que a mí en mi caso me permitió darle continuidad sin mayores traumatismos a los cursos. Creo que si no hubiera logrado ese primer enganche con ellos,
en lo personal habría sido mucho más difícil. Em, entonces, nada, yo creo que yo siempre he sido una persona pues como optimista en general y bueno, no me quedo en la queja y, esto es tan difícil. Siempre he sido de retos, porque también siempre me ha tocado como enfrentar retos pues muy locos también, entonces como Y que una persona echada para adelante, como diríamos nosotros coloquialmente. sí, podríamos decir que sí, entonces, pero pues creo que también todo eso es el proceso de formación que yo he tenido a lo largo de mi carrera, entonces, pues no me amilano fácilmente, o sea, no, es difícil que yo diga, no, esto se acabó, ya, hasta aquí llegamos, no. Estaba iniciando también un trabajo con una fundación y los primeros meses era pues una cuestión de gestión, pero luego había que ir a campo y ya pues era imposible cumplir los objetivos del contrato en las condiciones actuales, así es que se suspendió el contrato. Y terminando semestre, pues ya quedaba yo en el aire, digamos laboralmente hablando. Entonces allí es muy lindo, ahí es donde vuelvo a la clínica. Entonces digo yo, bueno, ¿yo qué sé hacer? No, pues yo soy buena clínica, o sea, yo creo que con todo lo que he recogido y desde chiquita era buena, pues ahora más. Entonces, pues me lancé a hacer consultas virtuales y he tenido buena acogida, ha sido interesante. Y eso también me lleva a decir, no, bueno, yo ya tengo una especialización yo soy especialista en cultura de paz y derecho internacional humanitario. Tengo una maestría también en intervención psicosocial, pero digo, bueno, ahorita voy a estudiar entonces clínica para volver nuevamente pues como a fortalecer esa parte. Y ha sido realmente una experiencia muy bella. Hace 2 años, hace 2 años, por también como muchas de las cosas de mi vida, por chiripa, por casualidad, me encontré con el budismo. No puedo decir que haya sido una búsqueda espiritual que yo haya hecho de manera profunda, con mucha conciencia, sino que simplemente, bueno, tal vez parezco muy light toda mi historia, pero ha sido así, no me interesa ponerme máscara, ¿cierto? Digamos que vi en internet una publicidad sobre un grupo de estudio y práctica en budismo y me pareció chévere y me metí. Así es que he estado hace 2 años como conociendo un poco acerca del budismo y la práctica de lo que en psicología y en neurociencias pues hoy ha tomado mucha fuerza como mindfulness. La parte El mindfulness, espiritual. sí, pero digamos que en neurociencias a veces se saca un poco de ese contexto espiritual, pero el mindfulness tiene su origen en el budismo. De hecho, Siddhartha pues enseñó todo el método, ¿cierto? De meditación, de estar conscientes, de estar presentes. Y eso ha sido una herramienta muy bacana, muy valiosa. En el 2018 murió mi papá. En el 2018, poco antes de eso, empecé yo en la práctica budista. Y pues te puedo decir que eso fue fundamental como en ese proceso de acompañarlo a él en la enfermedad y en la muerte y posteriormente pues como en todo el duelo. Eh, y aunque no soy pues la más, pues la practicante más juiciosa, ni nunca he sido disciplinada en casi nada en mi vida, entonces pero sí me he mantenido allí y creo que esa herramienta ha sido muy importante en este tiempo de cuarentena, ¿sí? Porque también, digamos, aprende uno a no dejarse llevar por la incertidumbre, por ejemplo, que es tan complicada. O por el Normalmente, caos. sí, normalmente hay incertidumbre, ¿cierto? Pero estos tiempos son de mucha mayor incertidumbre porque es algo que jamás habíamos imaginado siquiera que podía llegar a pasar y de un momento para otro ya son, no sé, 5 meses
en la casa, viviendo de Es otra otra la manera. perspectiva a partir de ahora, es Sí. otra la visión. Precisamente te quiero indagar al respecto. ¿Qué retos vislumbras a partir de ahora? Cuenta todo eso que nos compartes. A partir de este momento, de aquí en adelante, ¿qué retos alcanzas a percibir? No sabría, no sabría, o sea, creo que es muy complicado imaginar cómo se van a dar las dinámicas sociales ahora, cómo vamos a vivir nosotros mismos a partir de esta experiencia, de esta pandemia, qué impacto puede tener eso. Digamos, algo que uno nunca imaginó, por ejemplo, fue que la educación entrara en crisis, como industria, pues como empresa. Y hoy en día está, digamos, muy frágil el tema de los colegios, de los jardines infantiles, muchos han cerrado, las universidades también están, digamos, con mucha inestabilidad en temas de matrículas. Entonces yo no sabría qué viene. Lo que sí creo que tengo claro es que estoy preparada para crear en lo que venga, ¿sí? Entonces, o sea, creo que ya dejé de preocuparme por, ¿y ahora qué sigue? Y más bien, digamos, he estado en un proceso de fortalecimiento personal y profesional que creo que me permite también decir, bueno, esta es la situación, entonces muestra a ver, miremos qué hay que hacer. ¿Qué es lo que pasa en los contextos de emergencias, no? Vos llegas a un contexto o un contexto muy vulnerable o un asunto pues, de atención en contextos de brigadas, por ejemplo, de salud. Pues vos llegas allí y, y no sabes qué te vas a encontrar, no sabes si vas a tener siquiera una silla donde sentarte, eh, o si vas a tener condiciones de privacidad, pues como el modelo clásico lo exige, etcétera. Y simplemente te toca adaptarte a las condiciones que hay y tratar de buscar como lo mejor posible dentro de eso. Entonces yo un poco me siento así, o sea, no sabría qué es lo que viene, pero yo lo que sí trato de transmitirle, por ejemplo, a mis estudiantes es que no necesitamos ser más creativos, necesitamos estar más abiertos, digamos, a construir con lo que hay, donde hay, en lo que hay, y a partir obviamente de un conocimiento y de una formación propia, pero también separándonos un poco de los modelos clásicos, de lo que ha hecho carrera, porque ya no creo en los modelos, digamos, tan rígidos, clásicos, eso. No, o sea, trato de llevar también a mis estudiantes a pensar que hay, sí, siempre hay otras formas de ver las cosas, siempre hay otras maneras de intervenir, siempre hay otras maneras de acompañar y que quizás las que hemos mantenido a lo largo del tiempo no son adecuadas, no son porque, digamos, muchas veces somos invasivos con las personas, somos atrevidos, queremos imponer, poco como colonizar el pensamiento de las personas y decir, no, es que usted tiene que criar a sus hijos así, no, es que usted tiene que tomar estas decisiones, no, es que usted tiene que moverse de esta manera en el mundo, no, es que usted tiene que ser positivo, ¿cierto? Y gente que está realmente muy llevada, o sea, que no son condiciones inventadas, que realmente hay miseria, hay dolor, y nosotros allí pues muy atrevidos pensando que la realidad es una y que las formas de relación son unas y que entonces yo creo Son, que correcto, son situaciones que nos confrontan a cada uno, independientemente de nuestra posición desde lo psicológico, y que a la vez nos ponen a meditar, a pensar a que algo hay que trascender en algo para lograr unos objetivos muy claros que a veces están como muy vagos desde nuestra perspectiva, porque lo vemos como muy fácil a veces, es lo que estás tratando de decir. Precisamente sí, sí, una pregunta que yo creo que aterrizaría esa perspectiva tuya tan fascinante y gracias por compartirnos todo eso de una manera tan amable, tan abierta, tan sincera. ¿Cuál es la mayor pasión hasta este momento en tu vida? qué difícil. Pues la vida,
O sea, yo soy una apasionada de la vida. No, me gusta mucho viajar. Me encanta los paisajes, conocer gente, conocer formas de cultura, formas de vida. Me gusta mucho, todavía me gusta mucho la poesía. Cuando estaba chiqui escribía bastante bien. Ya no escribo, pero todavía me gusta mucho como la poesía, me gusta la música. Tampoco hago música, pero me gusta mucho. Pero en general yo te diría, y después de la muerte de mi padre, yo creo que eso tomó mucho más sentido para mí, es ser una apasionada de la vida. O sea, vivir con plenitud, vivir con intensidad, o sea, sentir que cada día vale la pena, que todo lo que yo pueda dar lo doy, que todo lo que pueda aprender lo aprendo, que todo lo que puedo hacer lo hago, y que este día es lo único que tenemos. O sea, mañana no sé si está o no está, cómo, en qué condiciones voy a estar, pero hoy hice lo que pude hacer y lo hice con toda la pasión del mundo. Esa es como mi pasión ahora. Gracias por compartir esta perspectiva tan interesante también respecto a qué te apasiona. Ahora cambiando un poco, tirando un poco hacia los saberes, y lo menciono en plural porque hay muchas disciplinas, hay muchas áreas del conocimiento. A ti te ha fascinado una en especial y la has desarrollado desde distintas ópticas, muy interesantemente, y has ido trascendiendo y has ido regresando a tu misma base, en la que inicias tu interés por lo psicológico. Pero también, ¿qué otras áreas o qué otros saberes en plural han aportado para ti como profesional, como persona? Mm, Esa es una pregunta difícil. Eh, pues te podría decir que quizás la literatura, o sea, yo creo que por allá hace muchos años, tal vez con María Cristina Tenorio, con Antonio Samson, por allá aprendí que realmente los escritores logran capturar mucho mejor el alma humana que muchas veces los mismos psicólogos. Entonces, creo que la literatura, aunque debo confesar, no leo tanto como quisiera, pues leo muchos textos académicos y textos de referencia para los trabajos que desarrollo, pero no leo tanta novela como quisiera leer. O sea, eso me gustaría poderlo hacer más. Eh, de resto, pues creo que me nutro mucho de los saberes de mis amigos, ¿no? O sea, como que siempre le encuentro cabida a los otros saberes. Entonces, pues no te podría decir específicamente, pero te voy a decir, por ejemplo, ahora que con todo este tema de la cuarentena y de tener que, como dicen por ahí, reinventarse, pues eso ha implicado, por ejemplo, integrar saberes desde los sistemas, ¿no? Entonces, uno tiene que saberse mover en las plataformas virtuales. Y eso es un saber que no proviene de la psicología, pero es importante. He tenido que aprender un poco también de cómo moverme desde la publicidad, cómo publicitarme para darme a conocer. Entonces, el manejo de redes, la elaboración de piezas, porque no tengo dinero para pagarle a un profesional cada cosa que a mí se me ocurra. Entonces, pero sí tengo muy buenos amigos que me secundan en mis locuras. Entonces, yo quiero tal cosa y siempre aparece alguien que me enseña, que me explica cómo se hace y entonces he aprendido cositas, pues no nada profundo, pero pues cositas que me permiten moverme. Entonces yo creo que uno debería poder ser lo suficientemente abierto para decir que todo conocimiento nos sirve y nos nutre en nuestro saber. Yo he aprendido un montón de gente campesina, por ejemplo, mucho, de los ciclos de la vida, de cómo se forma, por ejemplo, recuerdo eh, alguna discusión con un campesino que me decía que los alevinos, por ejemplo, los peces, todos nacen de un solo sexo, luego es que se van diferenciando, ¿es cierto? Entonces, ¿cómo
todos esos saberes creo que de alguna manera uno los puede integrar y van nutriendo también tu posibilidad de entender la cosmovisión del otro. Del derecho, he tenido que aprender algunas cosas, pues también, porque en algún momento de mi vida también estuve en un rol más administrativo, entonces toca saber algunas cositas también allí como básicas de, de derecho. O sea, creo que no, en la medida en que uno no se cierra, porque yo conozco muchos profesionales que se cierran, entonces dicen, no, es que eso no tiene nada que ver con la psicología. Entonces, simplemente no se permiten aprender otras cosas. Y uno creo que en la medida en que uno puede aprender saberes académicos y no académicos, pues también eso va enriqueciendo su mirada y su posibilidad de comunicarse con otros. Yo he viajado en carretilla, he construido alojamientos temporales, o sea, he clavado puntillas, em, no sé, he viajado en lancha, he pescado, digamos, hay muchas cosas Un que, bagaje bastante importante, bastante relevante. Y pienso que tu construcción, tanto personal como profesional, ha sido a pulso, recopilando toda esta información que tú has compartido durante todo este tiempo y de lo que te conozco y en otras oportunidades que he compartido espacios de reflexión contigo por medio de otras actividades que hemos logrado desarrollar recientemente, por ejemplo, en específicamente en retazos para la paz. Noto eso, que lo tuyo lo has construido a pulso y esa construcción es fascinante porque te ha costado y tiene una gran repercusión en todo tu ser, neurológicamente hablando, anímicamente hablando, en la parte de tu cognición, a todo nivel. Yo así lo alcanzo a percibir y gracias por mostrárnoslo de una manera tan amplia, con todos los detalles que has compartido. Finalmente me gustaría preguntarte, quiero preguntarte, ¿hay algún aporte como tal tuyo que le hayas ofrecido a la psicología o al saber o al conocimiento? ¿O te gustaría o te has planteado esa pregunta? Quiero formular este aporte mío particularmente desde mi perspectiva al saber, a la psicología, por ejemplo. sí, no, pues yo realmente, algo que siempre mi papá me insistía mucho y no ha pasado es escribir. Yo, a pesar de que escribo muy bien, he escrito muy poco en términos de esa experiencia, de esa riqueza que he construido. Lo más cercano es mi tesis de maestría. Creo que es un aporte que a mí me parece muy interesante. Mi tesis se llama La escuela, un asidero existencial. Y está pensada como un proceso de construcción de sentido de vida con adolescentes desde la escuela. Entonces, cómo enganchar a los adolescentes a la vida a través de lo que la escuela podría ofrecer, que creo que no ofrece todo lo que podría ofrecer. Eh, es un proyecto que no ha sido implementado, pero que creo que sería un aporte interesante, eh, pues para repensar, como te decía ahora, intervenciones escolares, por ejemplo, con adolescentes. Yo creo que nos hemos centrado en que hay un solo modelo de intervención psicológica del psicólogo escolar en los colegios y es apagar incendios y desarrollar talleres con los grupos, con cada grado escolar. Eso es como el modelo clásico, ¿no? Y bueno, entonces las reuniones con los profesores y lo que hay como aledaño, ¿no? Las atenciones a padres de familia. Pero creo que podemos ir mucho más allá. Y allí, ahí, por ejemplo, es una experiencia donde se integra el saber clínico, comunitario y escolar. Em, Porque pienso que si nosotros pensamos de otras maneras, podemos llevar a los chicos, por ejemplo, en este caso, en el contexto escolar, pues a mí me gustan mucho los adolescentes y me inquietan mucho. Pero en ese caso específicamente pienso que uno podría
desarrollar otro tipo de intervenciones mucho más efectivas, mucho más cercanas, mucho más contundentes. Todos sabemos, Albert, que uno va a hacer un taller en el año sobre el tema que sea, no sé, sexualidad, autoestima, gestión de conflictos, lo que sea. Eso no tiene un impacto real en la vida de los chicos y se vuelve el relleno, ¿no? Todos sabemos eso, o sea, creo que eso no es un secreto para ningún psicólogo. Los psicólogos que lo hacemos, sabemos que lo hacemos por cumplirle a la institución, no porque eso efectivamente tenga un impacto. Entonces, si lo sabemos, si éticamente somos responsables, ¿por qué seguirlo haciendo? ¿No? Simplemente porque es el pedido institucional. O sea, creo que nos ha faltado también más argumentos para mostrarle a las instituciones, en este caso instituciones escolares, que nosotros podríamos hacer otras cosas distintas que se salen, que rompen con el modelo clásico, pero que pueden ser más eficaces y pueden tener un mejor impacto. Entonces, yo diría que ese es como pues si pudiera hablar de un aporte a la psicología, pues estaría como por allí. No ha sido tan fuerte, no ha sido tan extendido, no está tan difundido, ya por lo menos está publicado en en la página de la Universidad de ICESI, en la biblioteca de la Universidad de ICESI, recogieron pues algunas tesis de maestría, de la maestría en intervención psicosocial, y allí está la mía. Por lo menos hay esa publicación, pero realmente pues sí me ha faltado como ese espíritu. Creo que tampoco he sentido pues que tenga mucho que, mucho que decir, entonces también me falta pues como apropiarme un poco más de eso para poder ponerlo por escrito, pero sí es algo que le recalco mucho a mis estudiantes en la universidad, es no sigan haciendo más de lo mismo. O sea, escuela de padres, ¿para qué? O sea, ¿para qué escuela de padres? ¿Por qué no cuestionamos por lo menos ese concepto de escuela de padres? ¿Para qué seguir haciendo las mismas intervenciones en cualquiera de los campos que le estamos haciendo el juego a la institución, pero sabemos de entrada que no tienen el impacto ni el beneficio que podríamos lograr de otras maneras? Lo mismo en salud, lo mismo en el ámbito comunitario, o sea, seguimos jugándole el juego a las instituciones, pero bueno, creo que podría ser pues como mi aporte, es más bien como mover estructuras y decir, no, no, un momentico, esto que es un lugar común hay que cuestionarlo. Todos los lugares comunes son sospechosos. Bastante enriquecedor escucharte, Leticia. Gracias, amiga, por tu dedicación, por tu tiempo. Gracias por tu amabilidad y de veras nos pones a reflexionar bastante sobre tópicos muy interesantes. Lo tuyo, un recorrido, un historial apasionante y tu historia de vida, mucha inquietud en los que te escuchan. Y gracias por amablemente compartirlo. Es pues un momento importante para nosotros establecer este contacto y no solamente por conversar en sí, sino por explorar la parte fascinante de cada uno de nosotros que hemos estado entrelazados de una u otra manera, profesional, académica, la amistad, el arte, la academia, etcétera, tantos aspectos. Y es el momento de agradecerte y desearte lo mejor en todos tus planes, que tengas éxito de aquí en adelante siempre en lo que desarrolles tú y tu familia. Ánimo de adelante y a los que tengan la oportunidad, obviamente, de observar este material tan interesante, se les invita a que tengan sus respectivas reflexiones y cualquier comentario, cualquier idea enriquecerían precisamente esta elaboración, esta construcción que estamos tratando de desarrollar nosotros como grupo de personas que nos conocemos a partir de estudiar psicología en la Universidad del Valle. Muchas gracias a todos, a tu atención. Nuevamente, muchas gracias, Leticia, por tu amabilidad, por tu colaboración. Muchas gracias a vos.